Bueno, ahora vamos al estudio de la palabra del Señor. Hoy nos corresponde el libro de Éxodo capítulo 37. Yo voy a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 5 y dice así bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Bueno, aquí vemos que Dios había escogido pues a este varón llamado Bezaleel, y juntamente con él había sido escogido a Aholiab. Eran los principales allí, y mucha gente estaba allí juntamente con él. Aprendíamos el día de ayer que todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo, las 10 cortinas, todo esto que hablamos ayer. Ya hoy el tabernáculo está realizado con todo lo que el Señor había mandado, había descrito. Y vemos aquí que aunque tenía mucha gente allí, Bezaleel encargado, este capítulo nos muestra que Bezaleel tomó mucho énfasis en este inmueble, si se puede decir así, o en el arca del pacto, pues sabía que este arca iba a representar la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Ellos estaban acostumbrados a verlo a través de la nube, pero Dios pues había dado ordenanzas allí a Moisés que a través del arca él se iba a manifestar allí, que iba a hablar para el pueblo y todo esto. Y Bezaleel tomó, hermano, él personalmente la realización de esta arca. Dice, hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Me llama mucho la atención, y ayer analizando, meditando, pues que por qué tenía que ser de acacia, pues porque vemos que todas las tablas que hablábamos ayer eran de madera de acacia. Y estudié, indagué un poquito acerca de esto, y dice que la acacia es una de las maderas más fuertes que hay y que no se corrompe fácilmente con la polilla, con los insectos que comúnmente destrozan la madera. La acacia es una madera que es fuerte y no se corrompe. También es un poco, si se puede decir, es un poco fácil de trabajar, pues se deja moldear fácilmente. Otra de las razones también que estaba allí era que en medio del desierto donde estaba el pueblo de Israel, era prácticamente uno de los árboles más fáciles de obtener, y que estos árboles pues tenían la capacidad para dar esta madera según las exigencias que Dios estaba dando, y que Dios mismo pues les dijo a ellos que tenía que hacer de madera de acacia. Y vemos ahí que otra de las funciones y de los atributos que tiene la acacia es que desprende un olor muy agradable, o sea que huele bien, y esto en medio del tabernáculo era agradable, hermano, porque imagínese, hay maderas que huelen mal, y imagínese usted ahí en el tabernáculo una madera que no huelese bien. Entonces estaba allí escogido por Dios esta madera de acacia, y todo lo hicieron conforme a lo que Dios le había ordenado. Y dice ahí que Bezaleel lo hizo
según la longitud que Dios le había dado. En el capítulo 25 estudiamos todo esto en cuanto a la realización. En el capítulo 25, Moisés decía, harán esto, harán el arca de esta forma, harán también los anillos, harán la vara. Y aquí se está realizando el cumplimiento pues de lo que Dios había dicho a Moisés y que Moisés había dado las instrucciones a estos varones. Y dice que allí construyó pues este varón Bezaleel el arca, la longitud de 2 codos y medio, la anchura de codo y medio y la altura de codo y medio, y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, e hizo la cornisa de oro en derredor. Allí como Dios lo había ordenado, conforme al modelo que Dios había dado allí en el monte. Y dice que fundió también en ella los anillos de oro a sus 4 esquinas, y en el lado 2 iban de un lado y 2 iban del otro lado. E hizo también las varas también de acacia y las llenó, las fundió, las cubrió de oro. Y me llama la atención esta cuestión, ¿verdad? Porque la vara en el capítulo 25 dice que la vara iba a estar siempre allí en medio de los anillos, que no se iba a quitar, con la finalidad de que los levitas que iban a transportar el arca, ellos nunca iban a tocar el arca, sino a través de estas varas. Las varas iban a estar allí para que ellos cargaran el arca, para que ellos llevasen el arca y no le tocasen. Y dice el versículo 4, hizo también las varas de madera de acacia y las cubrió, y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Como Dios lo había dicho, como Dios lo había establecido, estaba allí este mobiliario, este mueble que formaba parte principal de lo que era el mobiliario del tabernáculo, el arca del pacto, el arca de Dios, el arca de la alianza, como se le podía decir. Y esto iba a ser el arca del testimonio, porque allí iban a estar metidas dentro del arca cosas que Dios iba a mostrar como testimonio, que eran las tablas donde estaban los mandamientos, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Es importante, hermano, que nosotros valoremos la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando Bezaleel entendió que el arca iba a ser y que iba a manifestar la presencia de Dios, representar la presencia de Dios en medio del pueblo, él dijo, yo voy a hacer personalmente este inmueble. Y le dedicó tiempo, hermano, para formar esta arca, que nosotros también dediquemos tiempo en nuestras vidas para que la presencia de Dios esté en medio nuestro, esté con nosotros, esté por nosotros y a favor de nosotros, en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, Dios le bendiga. El versículo 6 al 9 dice así. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de 2 codos y medio. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y su rostro, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Gloria al Señor. Bueno, aquí estamos leyendo, como decía nuestro hermano, ya la culminación de todo lo que era es con respecto al lugar santísimo. Y aquí nos habla de este propiciatorio, ¿verdad? Cómo estaba hecho. Dice que fue labrado a martillo, ¿verdad? Esta obra majestuosa que nosotros vemos en las imágenes de internet,
Es sorprendente cómo una persona con solamente un martillo haya realizado esto. Hoy existen la tecnología, las máquinas avanzadas, donde uno mete el oro y bueno, ya da la forma y el hombre hace poco esfuerzo para dar la forma a cierto objeto de oro. Pero en aquel entonces, bueno, como leímos en capítulos anteriores, Dios había llenado de sabiduría a estos dos hombres para realizar todas estas obras majestuosas que representaban en cierto lugar parte de lo que es las cosas allá en el cielo. Venía aquí, dice que había hecho el propiciatorio, lo había labrado con martillo y era una tapa, ¿verdad? Lo que significa, que cubría las cosas que estaban dentro, que Dios le había establecido a Moisés para que la guardaran como señal y como enseñanza para el pueblo de Israel. Y bueno, encima de esta tapa que era de oro purísimo, estaban dos querubines, ¿verdad? La Biblia nos habla de los querubines que son seres celestiales con alto rango. Y bueno, dice que ellos extendían sus alas y bueno, con su cara mirando hacia el propiciatorio, uno enfrente del otro. Y uno ve la majestuosidad en estas... En estas cosas, ¿verdad? Que el Señor les estaba estableciendo al pueblo de Israel para demostrarle, bueno, que ellos eran diferentes a los demás. Tal vez nosotros no entendemos mucho con respecto a estas cosas, pero era algo específico para el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios quería que su pueblo fuera diferente a las demás naciones. Los pueblos paganos pensaban que ellos podían aplacar la ira de un Dios que a ellos servían a través de ofrenda, de sacrificio. Pero nosotros entendemos ya en el Nuevo Testamento que el hombre no es capaz de poder realizar cualquier obra, cualquier ofrenda o sacrificio para poder aplacar en sí, como decían ellos, la ira del Señor, o mejor dicho, la justicia del Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer para que la justicia de Dios esté sobre nosotros. Y por eso el mismo Dios, bueno, tuvo que enviar a su hijo. Él sabía que lo único que podía hacer era enviar algo de allá de los cielos para poder perdonarnos a nosotros. La Biblia nos enseña, bueno, que ya Dios es nuestra propiciación. Él es el que se ha puesto a favor de nosotros para que pueda existir ese perdón para nuestras vidas, ¿verdad? Aquí la Biblia nos dice también en el versículo 8, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus dos extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno enfrente del otro miraban hacia el propiciatorio, ¿verdad? Aquí hablaba de que estos seres celestiales que estaban representados en estas imágenes de oro, estaban mirando hacia la tapa, ¿verdad? En posición de arrodillado, extendiendo sus alas por encima de su cabeza y mirando, ¿verdad? Y así sucede con nosotros. Nuestra mirada está puesta ahora en Jesucristo, ¿verdad? Solamente nosotros tenemos que acudir a Él. La Biblia nos enseña que el que creyere en Él será salvo. Entonces nosotros al extender nuestra fe, nuestra mirada al Señor, bueno, ya tenemos esa entrada al reino de los cielos, de entender que Dios envió a su Hijo por amor a nosotros, que no hay ningún esfuerzo humano que nosotros podamos hacer para poder ser salvos, sino a través de Jesucristo. Así como estos ángeles miraban esta tapa hecha de oro purísimo, ¿verdad? Hoy nosotros debemos mirar a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, y debemos aprovechar este tiempo de gracia que Dios nos ha dado para poder rendirnos a Él. Entonces hoy es la oportunidad, aún hay esperanza, mientras que usted y yo estemos vivos. Tenemos esperanza de mirar hacia Jesucristo, de mirar hacia nuestro Salvador, al único que puede proporcionarnos esa entrada al reino de los cielos. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, bueno, que sigamos firmes en el Señor, mirando siempre al blanco. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sobre sus vidas. Dios les bendiga, mis amados. Estamos en Éxodo 37, verso 10 al 16. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud, los 2 codos, su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura, y cubrió de oro puro, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo
en derredor la moldura de una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro y los puso a las 4 esquinas que corresponden a las 4 patas de ellas. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa, e hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y la cubrió de oro. Bendito sea el Señor. Bueno, mis amados, hoy hablando acerca de estos inmobiliarios, pero vamos a decir del tabernáculo, como ven hablando mis hermanos, ¿verdad? Acerca de estos equipos, ¿verdad? O estas herramientas de trabajo para este momento, para Israel. Hablando acerca de la mesa, cada vez que usted y yo escuchamos una mesa pensamos en comer, ¿verdad? Automáticamente nos activamos. Y bueno, era parte, ¿verdad?, del desarrollo que Dios le había dicho allí a Moisés, ¿verdad?, de darle orden a esta gente para fabricar estos inmobiliarios. Y me llama la atención, ¿verdad?, que no solamente trabajaban el metal, sino también la madera, bendito sea el Señor. Eran también carpinteros. Dios, ¿verdad?, les dio sabiduría para desarrollar esto a favor de él, ¿verdad?, o a favor de ellos para la administración, bendito sea el Señor. Hoy día de pronto no está una mesa allí literalmente donde nos congregamos, donde nos reunimos como iglesia, pero está la presencia del Señor. Cada vez que usted y yo estamos allí alabando, glorificando el nombre del Señor, está esa mesa allí servida, bendito sea el Señor. De pronto para la iglesia, aún también para los amigos, ¿verdad?, que nos pueden escuchar, la mesa está preparada. Ya el Señor ha preparado esa mesa. El invitado es usted que nos observe, el invitado es usted para que usted participe de esa bendición. ¿Y qué se puede colocar sobre la mesa? El alimento, el pan, bendito sea el Señor. Hoy de pronto no es un pan literal, pero hablamos de un pan espiritual que es la palabra del Señor. Esa palabra que nos transforma, que nos purifica, que nos fortalece. Entonces, mis amados, para el pueblo de Israel era muy importante esta mesa porque allí entraba, ¿verdad?, el sacerdote y ministraba y participaba. Más adelante vemos, ¿verdad?, o la función de cada uno de estos utensilios, de estos inmobiliarios que estaban allí en el tabernáculo con una función específica. Hoy día también nosotros tenemos funciones específicas en la obra del Señor, en el ministerio, en la responsabilidad que tenemos de parte del Señor. Puede ser que sea una responsabilidad colectiva, pero también tenemos una responsabilidad personal. Cada uno, ¿verdad?, delante del Señor en la parte de ministrar la palabra, la oración, la enseñanza, lo que Dios ha puesto en usted, de pronto la consejería. Pero es importante que esa mesa esté siempre allí servida y usted y yo estemos actos y preparados para participar de la bendición. Qué bonito, ¿verdad?, es que de pronto usted llega a un hogar, a una casa y de repente llega la hora del alimento, la comida. Hermano, lo peor que le van a decir, pasa adelante, coma. Hoy día el Señor nos hace esa invitación. Pasemos adelante, vamos a participar de esta bendición de la mesa. La mesa está servida, mis amados. Es necesario que usted y yo estemos, ¿verdad?, agradables delante del Señor, limpio de mano, limpio de corazón, para participar de esta gran bendición. Dios me le bendiga y Dios le guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versos del 17 al 19. Dice: hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salían del candelero. Bueno, aquí vemos, ¿no?, todos los utensilios o el mobiliario que tenía el tabernáculo que el Señor había mandado a preparar, ¿no? Y aquí habla del candelero, ¿no? El candelero del que habla aquí es la que se conoce como la menorá. Es el símbolo más antiguo de los judíos, ¿no? Y uno de los más importantes, ¿no? Aquí habla de ese candelero. Y me llama la atención que dice que aparte de ser de oro puro, fue labrado, ¿no? Labrado a martillo, a mano, ¿no? Pudo haber sido tal vez fundido, ¿no?,
para que sea más fácil de hacerlo, ¿verdad? Pero aquí el Señor había dado unas pautas muy específicas de cómo se debía crear o cómo se debía moldear este candelero, ¿no? Y este candelero pues tenía dos funciones. Una de las funciones era iluminar, ¿verdad? Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo, ¿verdad? Él vino a dar luz, a dar vida cuando estábamos muertos, ¿verdad? Anteriormente, cuando estábamos en el mundo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando venimos a Cristo, Él nos iluminó, Él nos dio vida, Él es nuestra vida. Entonces aquí, en una de las funciones, ¿no? Era iluminar y otra era también pues adornar el tabernáculo, ¿verdad? Porque yo pienso que esta tuvo que haber sido una pieza muy hermosa, ¿no? Aparte de ser de oro puro, como fue labrada, sus brazos, todo lo que corresponde a esto era hermoso y así es el Señor, mi amado hermano, el Señor es hermoso, el Señor todo lo hace perfecto, mi amado hermano, y recordemos que Él es nuestra luz. Anteriormente, como ya decía, estábamos en delitos, en pecados, estábamos muertos, estábamos en tinieblas, pero ahora no podemos estar en tinieblas porque ahora le pertenecemos a Cristo y Él es nuestra luz. Y así como Él es nuestra luz, también dice que nosotros somos luz también para el mundo. Nosotros debemos iluminar a los demás, ¿no? Debemos hablar para sacar también a esas personas que aún no conocen a Cristo, sacarlas de allí, de ese mundo, de esa perdición y ayudar a que vengan a Cristo, a que vengan a los pies de Cristo para que su vida también sea iluminada como ha sido nuestra vida iluminada por el Señor. Así que mi amado hermano, hoy te invito a que vengas a los pies de Cristo. Él es nuestra luz. Él es quien ilumina nuestra vida. Él es nuestra paz, Él lo es todo para nosotros. Anteriormente estábamos mal, estábamos tal vez, no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Con nuestra vida en muchas oportunidades, pero Él es quien ilumina nuestro camino, Él es quien nos da la dirección para seguir adelante, para avanzar, mi amado hermano. Así que si ahora mismo tú estás pasando por un momento difícil, por un desierto, por una oscuridad, como quien dice, por un túnel y no ves esa luz al final, esa luz está allí y es nuestro Señor Jesús. Él es nuestra vida. Él es quien nos da esa dirección y quien nos ayuda a salir de esas tinieblas. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiga, amados hermanos, la paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos versos 20 al 22, dice así en el nombre del Señor. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, vemos aquí la belleza, ¿no?, de este candelabro que en el judaísmo le conocen le llaman, ¿no?, menorá, la menorá. Y dice aquí los detalles de cómo debía ser esa lámpara, ¿no? Esta lámpara que estaba allí. Y dice que esta lámpara tenía en la caña, el candelero, había 4 copas en figuras de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, ¿no? Vemos que no era una lámpara simplemente allí hecha de cualquier manera, ¿no? Sino que el Señor dio sus especificaciones. Vemos que fue hecha a martillo de oro puro. No había otro material que estuviera allí componiendo. Había otras cosas que, por ejemplo, eran
de madera y bañadas en oro, ¿verdad? Pero esto no, esto era oro puro y a martillo. Así que tenía que ser una obra de arte, era una obra de arte. Y tenía allí, dice que una caña central y tenía sus tres brazos a un lado, tres brazos al otro lado, pero esos brazos no eran así lisos nomás, ¿verdad? Sino que dice que tenían allí unas copas de figura de flor de almendro y también sus manzanas y sus flores. El almendro nos recuerda que en la primavera es el primer árbol que florece. Yo siempre recuerdo que aquí, cuando ya estamos terminando el invierno y viene la primavera, comienzan a decir, ya los almendros están floreciendo. Y sí, se ven esos árboles hermosos allí florecidos. Y dice que esto puede simbolizar el hecho de que al ser los primeros árboles que florecen, que puede representar la resurrección de Jesucristo, que fue el primero en la resurrección. También nos habla de esos frutos, ¿no? De esas manzanas que están allí, y muchos dicen, ¿no?, que puede significar el hecho de que nosotros debemos dar fruto para el Señor. La caña central simbolizaría a Jesucristo, ¿verdad? Y las ramas que están a los lados significarían la iglesia. Y vemos que allí hay 6 brazos, ¿no? El 6 es el número humano, número de hombre, y el número 7 es el número perfecto. Entonces, dice allí que una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Entonces, podíamos decir que esos 3 grupos de almendras y manzanas y flores, por un lado, podrían formar, o sea, sumarían 9, ¿no? Y hablamos de los 9 dones del Espíritu Santo, hablamos de 9 frutos, que habla que el Espíritu Santo tiene el fruto, pero son 9 a la vez, ¿verdad? Dentro de ese fruto. Entonces, esto podría ser un símbolo, ¿no? Y sabemos que como iglesia debemos dar fruto. Pero fíjense que algo importante, que para dar fruto es así como esos brazos están unidos a la caña central, así el Señor nos dice allí en Juan 15, que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, y separados de Él nada podemos hacer. No podríamos dar fruto si no estamos allí unidos al Señor, que Él es la vid verdadera, ¿verdad? Y aquí vemos que en la caña central, de ahí salen los otros brazos que representan a la iglesia, que debe estar unida a Jesucristo, ¿verdad? Y unidos a Él, así como Jesús es luz, nosotros también somos luz. Y esta lámpara representa, ¿verdad? Este candelabro representa la luz, que es también tanto a Jesucristo, representa la luz, como también el conocimiento que nos da el Espíritu Santo, porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo trae luz a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿verdad? Entonces vemos que esas manzanas dice que eran de la mismo modo, toda una pieza labrada a martillo de oro puro. Tenemos que hacernos uno con Jesús. La iglesia es una con Jesucristo, ¿verdad? El Señor no nos dice la Biblia, ¿verdad?, que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. Es decir, que debe la iglesia siempre estar unida a Jesucristo, así como estos brazos están unidos allí a esa caña central, y todos juntos representan ese candelero, ¿verdad? Y Jesucristo junto con la iglesia en este mundo somos la luz del mundo, somos los que alumbramos, ¿verdad?, gracias al Espíritu Santo que está en nosotros. Y recuerde también cuando fue el día de Pentecostés, vemos cómo el Señor envió esas lenguas de fuego, ¿verdad?, que estaban allí sobre las cabezas de aquellas personas, y esto nos recuerda también así como ese candelero, ¿verdad?, que estaba allí alumbrando. Y así Jesucristo alumbra nuestra vida, así la iglesia está alumbrando en este tiempo, amados hermanos. Tú y yo somos luz
del mundo, nos dice el Señor. Y en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esta menorá tenía su significado, pero hoy día podemos decir que somos la iglesia junto con Jesucristo, somos como ese candelero que estamos alumbrando en medio de las tinieblas. Así que, amados hermanos, nunca olvidemos nuestra identidad, somos luz. Y para poder alumbrar debemos estar pegaditos a Jesucristo, que es la luz del mundo. Separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, frutos no podemos dar. Separados de Él, tampoco podemos alumbrar. Así que si nosotros queremos cumplir nuestra función como hijos de Dios, como cristianos, debemos permanecer unidos a Jesucristo, así como esos brazos en la menorá, en ese candelabro, estaban unidos allí los 6 brazos junto con la caña central. Estos 7 estaban allí juntos, ¿verdad? Así nosotros debemos permanecer y debemos dar fruto en todo tiempo, amados hermanos. No podemos, el Señor dice que todo pámpano que no da fruto será cortado y será echado al fuego. Pero aquellos que dan fruto, dice que vendrán a Él para ser limpiados y dar más fruto. Asimismo, amados hermanos, debemos permanecer, así como esos frutos hermosos que estaban allí en ese candelero, así nosotros también debemos ser adornados. El Espíritu Santo nos adorna con esos frutos y debemos permanecer dando fruto en todo tiempo para la gloria y la honra del Señor. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea en esta mañana con todos ustedes. Hoy, esta mañana, nos levantamos con una noticia. Después cotejaremos si es verdad o no. Pero sí, nos llegó a través de un siervo de Dios, Pastor Ali Ure, desde Venezuela. Nos comunicaba como a las 4 de la mañana, decía, hace 3 minutos se fue a la presencia del Señor el pastor Paul Yonggi Cho. Él era el pastor de la iglesia más grande del mundo, una iglesia que ya sobrepasaba el 1.000.000 de personas, y desempeñó un ministerio con una capacidad, con una actitud de fe y recibiendo experiencia de Dios, escribió varios libros compartiendo sobre los grupos familiares. Allí la iglesia tomó fuerza en muchas partes del mundo con esos grupos familiares. Pues hoy, en esta mañana, acaba de partir con el Señor. Nos están llegando noticias continuamente de todos lados. No sabemos todavía de qué murió el hermano. De todos modos, era bastante mayor, sobrepasaba los 80 años y ya descansa de sus labores. Pero su obra continúa. Se tenía obreros, cuando estaba comenzando se tenía 70 colaboradores. Nosotros no debemos conformarnos solo con predicar y ganar almas, sino preparar esas almas para que también sirvan al Señor. Que cuando nos toque dejar esta tierra, siempre alguien tome nuestro lugar. Mire, en estos días se están yendo también los gigantes, los generales, los hombres de Dios, hombres baluarte, se están yendo. Dios está acelerando la partida de estos hombres. Quiere decir que la generación de relevo debe estar preparada para hacer su trabajo. Ayer fuimos nosotros, mañana serán ustedes. Así que prepárense y estén dispuestos para hacer la obra del Señor. Dios le bendiga. Seguimos en la obra del tabernáculo. Y a mí me toca compartir con ustedes desde el versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura. Era
cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos de la misma pieza. Mis amados hermanos, Dios dio instrucciones a Moisés y aquí vemos el desarrollo de ese tabernáculo. Vimos cómo las paredes del tabernáculo de madera de acacia eran cubiertas de oro, enchapadas en oro, oro purísimo, oro del mejor, no oro cualquiera o de cualquier quilate de purificación, sino oro del mejor que había en ese entonces. Nosotros hablamos aquí hoy de 24 quilates, es el oro comercial que hay en el mundo. En su tiempo fue 18, pero luego aumentó a 24 y es el oro que se comercia. En aquel tiempo el oro también, mis amados hermanos, se refinaba hasta llegar al máximo de su purificación. Cuando nosotros sabemos, la Biblia dice que somos probados como el oro fino. ¿Para qué se prueba el oro fino? Para sacarle la impureza. Se pasa por el fuego y a través del fuego la impureza va desapareciendo. Lo que no es oro, las mezclas van desapareciendo. Mis amados hermanos, allí nos dice también la palabra que seremos probados como el oro fino. Estaba un fundidor de oro metiendo su cucharón sobre el fuego y lo sacaba y veía el oro y lo volvía a meter. Se le acercó a aquel hombre y le preguntó, ¿cómo sabe usted cuando el oro está purificado? Entonces respondió el fundidor, yo meto el oro en el fuego y lo saco. Miro hacia el oro y cuando yo veo en el oro reflejado mi rostro como un espejo, entonces el oro está purificado. Eso le dio una idea a aquel hombre que observaba, era un pastor, y pensó, de igual manera hace Dios con nosotros. Nos pasa por el fuego, por las pruebas, por las dificultades. Y cuando en nosotros se ve el rostro del Señor, se ve la gloria de Dios, allí ya somos purificados. Seremos probados como el oro fino. Recuerdan que Moisés se la pasaba en el tabernáculo todo el día. Y cuando salía de hablar con Dios, su rostro resplandecía, así como el oro. Mis amados hermanos, el Señor quiere manifestarse en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha subido al cielo para testificar cómo es Dios. Pero sí dice la Biblia que hubo uno que descendió del cielo y ese es Jesucristo. Él vino para dar testimonio del Padre. Él vino para dar testimonio de la vida en ese lugar. Él vino para dar testimonio de la realidad de ese lugar. Mis amados hermanos, dio instrucciones Moisés para que se hicieran los candelabros. Ustedes saben que las lámparas o candelabros, como se le llama hoy, tenían 7 brazos, un brazo central y 3 brazos que salían de un lado hacia otro. Debían haber 7 lámparas como esa en todo el tabernáculo, porque aquello debía ser luz, aquello debía estar rodeado de luz. El único lugar donde no debía haber lámparas era allá en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque allí Dios dice que habita en la oscuridad, porque Dios es luz. Allí no hay necesidad de la luz de lámpara ni de la luz del sol, porque allí está Dios y Dios es luz. Date cuenta que en el cielo, cuando se levante el tabernáculo, cuando se levante el templo allá en el cielo,
no le van a poner lámpara ni luces, porque el rostro del Señor va a ser la luz de ese templo. Así que la Biblia dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que todas nuestras cosas deben ser hechas en la luz, sin incertidumbre, sin sospecha, haciendo todo en la luz. En los tiempos antiguos, aquí en los lados de Suiza, de Ginebra, los políticos hacían sus casas de cristal, las paredes exteriores de cristal, para que todo el pueblo viera cómo ellos se conducían en sus hogares, para hacerlo todo delante del pueblo y que todo estuviera en la luz. Pues nosotros somos luz de este mundo. Nosotros estamos alumbrando con nuestras vidas. Nadie ha visto jamás a Dios, pero cuando Dios se manifiesta en nosotros, ellos pueden ver a Dios en nosotros. La Biblia dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Tenemos una inmensa multitud de testigos que están evaluándonos. Así que procura vivir lo que predicas, procura vivir la palabra del Señor y entonces verás el resultado de una vida consagrada. Debemos andar en luz. Cuando predicamos, orientamos a la gente, pero la gente está viendo nuestro comportamiento y si nuestro comportamiento no es coherente con lo que predicamos, entonces eso sirve de tropiezo y la gente se desvía del camino porque está sembrando tiniebla en medio del camino. Así que sé luz, alumbra. El Señor te ha puesto como luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y dice el Señor, el que le sigue no andará en tiniebla. Y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra vida delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. El versículo 24 dice que de un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios. Hermano, un talento era un peso. Y el peso de un talento era 35 kilos. Un talento de plata, 35 kilos de plata. Un talento de oro, 35 kilos de oro. 35 kilos era el peso de esas lámparas. Mis amados hermanos, y también el incensario era hecho con madera de acacia y cubierto de oro. Todas las cosas se hicieron con excelencia para Dios lo mejor. Cuando Dios hizo este mundo, cuando Dios quiso plantar al hombre en un lugar de este mundo, escogió en el centro de la tierra un jardín que se llamó Edén. Y allí puso al hombre, el hombre gozaba de dicha, el hombre era feliz, el hombre tenía paz, paz con Dios, paz con la naturaleza y paz con su prójimo. Hermanos queridos, pero el hombre desobedeció, el hombre pecó contra Dios y vino la ruina. Fueron echados del jardín del Edén, conocieron el odio. Caín mató a su hermano Abel y desde entonces se levanta hombres contra hombres, la violencia, la muerte, la guerra. Es terrible el haberse alejado de Dios. Si la humanidad hubiera permanecido en la palabra, si la humanidad hubiera permanecido en obediencia, no necesitaríamos cárceles hoy para encerrar a los desobedientes, a los delincuentes, a los antisociales. No necesitaríamos ejércitos armados hasta los dientes y armas de guerra. No necesitaríamos armas atómicas, armas de destrucción masiva. Hoy
todo sería paz. Pero un día vamos a experimentar un gobierno que va a ser un gobierno de paz. Todos los gobiernos de la tierra han fallado, pero este va a ser un gobierno dirigido por el mismo Señor. Y dice la Biblia que el desierto florecerá. La Biblia dice que el león será apacentado con el cordero. No habrá instrumento de guerra porque se convertirán en instrumento de trabajo. Oye, qué lindo será todo aquello. Ese reino se llama el milenio, un gobierno que durará 1000 años. Así que en este día yo te invito a volverte al Señor. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos. Acérquense al Señor, que Él mismo les va a limpiar. No necesitan hacer un gran esfuerzo de voluntad para ser transformados, porque el Señor dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios nos ayude. El versículo 25 dice, hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura. Eran cuadrados y su altura de 2 codos y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro. Bendito sea el nombre del Señor. El incensario, mis amados hermanos, era hecho con madera de acacia, como lo dijimos anteriormente, y cubierto de oro. Se les hizo una cornisa, ¿sabes tú? Esa parte que sobresale de las casas es como un techito, más o menos es la imagen que tengo de la cornisa. Pues a ese incensario también se le hizo una cornisa alrededor. No se dejó escueto así al terminar su extremo, sino que se le hizo una cornisa. Y todo eso se cubrió de oro puro. Los cuernos del altar que se extendían hacia adelante estaban también cubiertos de oro puro. Así lo fue haciendo Dios todo. Dice el versículo 26, lo cubrió de oro puro, sus cubiertas, sus paredes alrededor y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa en las 2 esquinas a los 2 lados, para meter por ella las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo también el aceite hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador. Bendito sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. Qué linda es esta enseñanza del tabernáculo. Estando yo en ayuno, el Señor me habló. Estaba yo leyendo sobre el tabernáculo y me dijo el Señor, ustedes son ese tabernáculo. Y yo les dije, Señor, el tabernáculo, me dijo, ustedes son el arca. Y el Señor me dijo que éramos el arca y yo le respondí, Señor, pero el arca era un cajón de madera. El Señor me dijo, ustedes son un cajón de carne. Le dije, Señor, el arca la llevaban la llevaban los levitas. ¿Quién nos lleva a nosotros? Y el Señor me dio el Salmo 91, donde dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, en tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Yo le dije, Señor, el tabernáculo, el arca la tocó Perejusa y cayó fulminado. El Señor me dijo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Hermano, ¿qué simbolismo tiene la Biblia para
todas estas cosas. Debemos aprender a ver lo simbólico como simbólico y lo literal con lo literal. No simbolicemos toda la Biblia, porque no toda la Biblia es símbolo. Situémonos siempre en el contexto y lo que Dios quiere enseñar con cada cosa que hace. El propósito del tabernáculo era levantar un lugar de adoración. Y todo, por cierto, se le podía sacar un simbolismo. No era que el pueblo tenía al tabernáculo como un símbolo, no. El tabernáculo era un lugar práctico, un lugar donde se adoraba a Dios, donde todas las cosas que debían hacerse eran relativas y coherentes con el servicio a Dios. Así que en el nombre del Señor no simbolicemos todo, pero esto del tabernáculo sí podemos simbolizarlo. Le hizo anillas para que mis amados hermanos llevaran el tabernáculo, llevaran el arca con varas de acacia. También le hizo anillas para sostener la cornisa, gloria a Dios. Y todo eso se hizo con madera de acacia y de oro puro, cubierto de oro puro. También hizo el aceite de la unción. No podía ser cualquier aceite. Las cosas de Dios son así. El aceite de la unción es un aceite que no solamente se saca de la aceituna, sino que también se mezcla con hierbas aromáticas. Debían, hasta el día de hoy en Israel, venden aceite con hierbas aromáticas para la unción, para las cosas santas, porque se sigue usando el aceite de la unción. Así que, mis amados hermanos, hoy nosotros no debemos utilizar el aceite como una idolatría. Hay personas que te piden la oración para que unjas el aceite. Únjame este aceite, pastor. Pero es que el aceite no se unge, el aceite es para ungir. Esos aceites los guardan debajo de la cama o en un armario y dicen, este aceite está ungido por fulano de tal. Y allí lo tienen como una idolatría. Hermano, en el nombre del Señor, el aceite se dedica a Dios. Cuando se dedica para la unción, se dedica a Dios, se aparta para Dios. Pero no es que el aceite tenga un poder especial. El poder está en la persona que va a ungir. Igual que una inyectadora. La inyectadora no significa nada. Lo que significa es el líquido que lleva dentro la inyectadora. Así, hermano, lo que hay en ti, lo que hay dentro de ti es lo que tiene significado. Tú tienes la unción del Santo, tú tienes el poder dentro de tu vida, así que ejércelo en el nombre del Señor. No temas ungir a la gente porque Dios te va a respaldar. Mis amados hermanos, según el arte del perfumador, hizo también el incensario, el incienso puro aromático, era con hierbas también ordenadas por Dios, hierbas específicas, no podía agarrarse cualquier hierba. Hermano, todo eso era para consagrar, debían ungir los utensilios que habían hecho para los servicios de Dios, para el tabernáculo. Y eso de unción significa consagración, y consagración es apartado, separado para Dios. Así que nosotros somos ungidos desde el día que reconocimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ese día fuimos ungidos, fuimos apartados para Dios, para vida eterna, para servirle, para predicar su palabra. Así que consagra tu vida, mantente cerca del Señor, porque si nos mantenemos cerca del Señor, el Señor hace que todo yugo, toda cadena se pudra, se deshaga encima de nosotros, hermano, y así podremos ser santos, porque cuando nos acercamos a Dios, terminamos imitándole. La Biblia dice, sé imitadores de Dios
como hijos amados. Por eso, en este momento llegó la hora de hacer la oración del penitente, de entregarte al Señor para que comiences a vivir una vida agradable delante del Señor. Gran parte del trabajo lo tiene Dios bajo su responsabilidad, porque Él dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Allí donde está, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón, por mis pecados, perdona mis pecados, borra mis pecados con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor, dame vida nueva. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Engendra a Cristo en mi vida. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Hermano Puertas, en la actualidad, ¿hay profetas o ya todo fue profetizado? Dios puede profetizar aún hasta por la boca de una burra, como lo hizo con el profeta Balaam. El espíritu de profecía es espíritu de Dios. Dios puede hablar hoy en día por cualquier persona. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículos 18 y 19, que en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.